Motion Graphics no solamente implica que sepamos usar After Effects, y eso es lo que vamos a hacer principalmente a lo largo de todo el curso, pero siempre es necesaria y obligatoria una parte de preproducción del material. ¿A qué me refiero? A que el material que nosotros utilicemos, que posiblemente esté trabajado en Adobe Illustrator, aunque puede estar también en Photoshop, o ustedes podrían trabajar con imágenes sueltas como JPG o PNG o lo que sea, siempre es interesante acomodarlo de alguna manera o prepararlo para que todo lo que tengamos que hacer después en After Effects, bueno, lo podemos hacer de una manera amena, ¿sí? Van a ver que si somos muy desorganizados en este aspecto, se nos va a complicar mucho el trabajo, y por lo contrario, si ustedes aprenden a organizarse apropiadamente, como yo les voy a enseñar acá, van a entender que después las cosas se nos van a hacer mucho más fácil. Incluso organizar bien los archivos de Illustrator y separar todo bien en capas, hasta nos va a potenciar y nos va a permitir animar algunas cosas que, si no estuvieran bien organizadas, no podríamos animar. Digamos como que estaríamos atrapados y no podríamos tener control independiente de cada capa, de cada forma, de cada línea, como si lo vamos a poder hacer si nos organizamos bien. Así que toda esta primera unidad va a ir un poco en esa dirección. Veamos cómo hacemos para organizarnos en Illustrator. Ya se los he mencionado posiblemente, pero sepan que no necesitan ser expertos en Illustrator, en Photoshop, en ningún programa. Yo no sé usar Illustrator, sin embargo aprendí las 2 o 3 cosas que les voy a enseñar ahora para que por lo menos ustedes se puedan comunicar correctamente con quien les diseñe, valga la redundancia, todos los diseños. En mi caso siempre yo trabajé con un diseñador o diseñadora a quien le enviaba el guión o terciarizaba lo que quería hacer, o muchas veces se da que como usuario de After Effects simplemente te contratan para que animes lo que otra persona ha diseñado. En mi experiencia, esa otra persona no siempre sabe usar After Effects, lo que significa que no siempre te va a dar las cosas bien organizadas. Es importantísimo entonces que nosotros nos organicemos. Así que vamos a ver cómo lidiar con esta situación y con qué cosas nos podemos encontrar en este mundo de los motion graphics. Fíjense, vamos a venir a nuestra PC y yo acá ya tengo abierto un archivo de Illustrator que ustedes lo tienen integrado con el material del curso. Es este archivo que se llama Ilustraciones, el que yo tengo acá abierto, y van a poder ver que está diseñada la totalidad de mi video, del video que vamos a estar animando en Motion Graphics, y podemos un poco percibir que nuestro diseñador nos lo ha preparado de una manera en donde incluso tenemos suerte de que nuestro diseñador o ilustrador también tenga cierto conocimiento del lenguaje audiovisual. Podemos entender como que cada columna es una escena de las que vamos a estar animando, y como algunas tienen una suerte de progresión narrativa, progresión visual, fíjense que esta, por ejemplo, nuestro propio diseñador nos la ha ordenado como dándonos una pauta de cuáles son las cosas que tenemos que hacer o cuál es el camino que tenemos que seguir. Déjenme decirles que esta situación es medio una anomalía, el hecho de que nos entreguen las cosas de una manera tan prolija. Muchas veces está bueno que trabajemos con alguien que la tenga clara en términos audiovisuales, porque nos va a dar este tipo de organización, pero lo mejor es que muchas veces nos incita a realizar determinada animación. Nos permite tener ideas que a lo mejor nosotros no habíamos tenido, no se nos había ocurrido, o tal vez por la misma manera de diseñar desde el movimiento, ya como que te sugiere algunas cosas a través del diseño, y eso está bueno siempre prestarle atención. Un ejemplo claro sería esto, ¿no es cierto?, en donde a lo mejor podemos percibir claramente que el diseñador nos está incitando a que hagamos que el avión se mueva de abajo hacia arriba y funcione, ¿por qué no?, como una especie de transición. Esto lo vamos a ir ya encontrando a medida que nos acerquemos a la lección donde animemos eso. Pero la desventaja, ¿sí?, es que fíjense que tenemos todo dentro de una gran mesa de trabajo dentro del archivo de Illustrator, ¿sí? Una mesa de trabajo se hace referencia a el espacio de trabajo que nosotros tenemos en este programa. ¿Está bien? Como les dije, no hace falta tener la recontra clara para entender lo que yo les voy a explicar ahora, pero a priori nosotros podemos ver que tenemos un montón de capas, un montón de elementos y un montón de cosas, y aquí a la derecha, en este espacio que dice capas, yo solamente puedo ver una sola capa. Me da un poco a entender que está todo dentro del mismo archivo, si quisiéramos mencionarlo o explicarlo de una manera sencilla. Si yo desplegara esto, puedo ver que tengo un montón de elementos que acá en Illustrator se denomina grupos, aquellos que están conformados por más de una cosa, o trazos o diferentes formas. Y cada una de estas cosas representaría de algún modo, si yo me acerco presionando la Z, ¿sí?, y haciendo clic,
puede llegar a representar un elemento. Fíjense, si yo hago clic acá en este avioncito, podría tal vez buscar en esta gran lista de cosas donde estaría este avioncito, y acá claramente se me ha seleccionado de manera automática. Si yo selecciono aquí en este signo de interrogación, nuevamente puedo ver que en algún lugar acá está ese signo de interrogación. Esto quiere decir que cada uno de estos pequeños rengloncitos siempre hace referencia a alguna forma o algún trazo o algo de lo que está ilustrado. Recuerden, esto es simplemente un pantallazo de Illustrator, no les voy a enseñar a usar Illustrator, pero por eso a lo mejor lo vago de la explicación, pero es para que ustedes tengan un poco de contexto. Tengan en cuenta de que cuando ustedes reciban este archivo, y como bien lo han recibido con los materiales del curso, bueno, así no podemos trabajar. Tenemos que empezar a organizarnos, y la principal manera de organizarnos por primera vez es reducir un poco todo este lío de cosas que tenemos dentro de un mismo archivo de Illustrator y empezar a independizarlo. Mi recomendación es que se puedan armar un archivo de Illustrator por cada escena que ustedes luego tengan en el video, ¿está bien? O por lo menos por cada una de esas pantallas que ustedes identifiquen que puedan aparecer en el video final, entendiendo que a lo mejor si ustedes tienen conocimientos un poco más avanzados, bueno, una escena puede estar conformada por 2 o 3 pantallas diferentes o placas animadas, llamémosle. Así que por ahora llevémonos cada una de estas pantallas a un archivo nuevo de Illustrator para concentrarnos únicamente en eso y estar bien organizados. ¿Cómo vamos a hacer eso que les menciono? Nosotros podemos agarrar y a priori seleccionar esta primera escena que nosotros interpretamos que tenemos aquí. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla con la herramienta de selección. El atajo es la B corta, ¿sí? Esto es muy parecido a After Effects, también el atajo de teclado. Voy a directamente seleccionar absolutamente todo. ¿Está bien? Fíjense que cuando selecciono todo, es decir, hago clic y arrastro, ¿sí? Puedo pintar un poco el espacio y se me selecciona absolutamente todo lo que está acá. Si yo ahora viniera directamente a edición, copiar, sencillamente se imaginarán que se me va a estar copiando todo lo que yo tengo seleccionado y lo podría pegar en cualquier otro lugar. Si yo me desplazo, por ejemplo, a cualquier parte de mi mesa de trabajo y vengo a edición pegar, van a ver que se me pega aquí de manera aleatoria todo lo que yo había copiado, y yo mientras lo tenga todo seleccionado lo voy a poder arrastrar. Lo que nosotros vamos a querer hacer entonces es arrastrarlo, o mejor dicho copiarlo, como ya les había hecho antes, edición copiar, o simplemente presionando control C, y en lugar de pegarlo en cualquier lugar de lo que tenemos aquí, vamos a venir a archivo, nuevo, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento, como aquí nos dice Illustrator, ¿sí? Esto es muy parecido a After Effects o a Premiere si ustedes lo utilizan, respecto a que siempre tienen unos ajustes preestablecidos para que se les cree la composición, o en este caso el documento, siendo otro programa, con algún tamaño que ya es medio genérico, podríamos decir. Y acá arriba nosotros tenemos la posibilidad de categorizar estos ajustes preestablecidos. En el caso de que quisiéramos tener una resolución destinada a móvil, una resolución web, una resolución de impresión, es decir, un tamaño de un papel tradicional, como podría ser A4. Y en nuestro caso, película de videos es lo que nosotros necesitamos, porque esto va a terminar siendo una producción audiovisual, un video. Vamos a cliquear. Y yo les recomiendo que utilicen este que tienen acá, que se llama HDTV 1080p. Van a ver que si lo cliquean, tenemos aquí en los detalles de ajustes preestablecidos la posibilidad de cambiar el título. Vamos a poner escena 1, ya que es la primera escena. Yo me gusta poner escena 01 para que en proyectos más complejos, si tengo más de 2 dígitos, también me sirva. La anchura ya se crea automáticamente como la altura. Recuerden, 1920 x 1080 es la resolución estándar de un video Full HD. Ustedes esto lo podrían personalizar. Si quisieran hacer algo 4K, están en su libertad. Podrían ser 3840 x 2160. Es algo que yo no recomiendo, a menos que realmente quieran hacer un video en 4K. Entiendan que si lo hacen en esta resolución de alta definición, podríamos decir, o por supuesto la computadora se les va a ver mucho más exigida. 1920 x 1080 es lo que vamos a utilizar. Acá pueden elegir si está en horizontal o en vertical. Eso es algo que pueden llegar a necesitar a la hora de trabajar, por ejemplo, una historia de Instagram o un reel, pero por defecto nosotros ahora vamos a trabajar en horizontal. Igualmente, les digo, si ustedes efectivamente quisieran hacer una story, vale la pena que siempre trabajen en el formato correspondiente. Esto es algo que todavía podríamos alterar en After Effects, porque el video en realidad va a tener las características que nosotros definamos en After Effects. Por ahora estamos, recuerden, en el terreno de la preproducción. Yo no le prestaría atención a muchas cosas más que esto, y solo hacer la salvedad de que si esta interfaz ustedes la ven de una manera distinta, puede ser que tengan una versión anterior de Adobe Illustrator. Realmente no es obligación tener la última. Yo en este caso voy a poner crear, para mostrarles que si vengo a ayuda y vengo a
por ejemplo, acerca de Illustrator, van a ver que yo tengo la versión 27.7 de Illustrator 2023, pero realmente mientras puedan abrir el archivo que su diseñador les ha traído, no van a tener ningún problema, pueden utilizar la versión de Illustrator que más cómoda les resulte y que mejor les funcione en su computadora. Fíjense que ahora nosotros hemos creado una nueva escena, un nuevo documento de Illustrator y se nos empieza a acoplar en diferentes pestañas, es decir que nosotros podríamos tener acá abiertas tantas pestañas como nosotros querramos, por supuesto. Y lo que vamos a hacer, para retomar lo que veníamos hablando antes, es simplemente seleccionar esta primera escena que nosotros queremos, vamos a venir a edición, vamos a venir a copiar y ahora sí me voy a ir a la escena nueva y aquí en este espacio que a priori se presenta como espacio vacío voy a venir a edición, pegar y ahora se me debería pegar absolutamente todo lo que yo había copiado antes. ¿Por qué no lo veo? Porque posiblemente se haya pegado en otro lugar de la pantalla, así que simplemente viniendo a la lupita, fíjense que si ustedes cliquean siempre hacen zoom in y la manera de hacer zoom out podría ser mantener presionado Alt y cliquear, ¿sí? Y algo que a mí me gusta hacer sencillamente es si en lugar de mantener presionado Alt y cliquear, si mantengo presionado Alt y empiezo a mover hacia la izquierda o hacia la derecha el mouse mientras tengo el clic activado, ven que puedo hacer esta especie de zoom ilimitado, podríamos decir. Fíjense que acá estoy viendo fuera del espacio de trabajo que se me ha creado lo que yo he pegado. Lo que vamos a hacer es seleccionar absolutamente todo con la herramienta de selección ya habilitada, que recuerden es la tecla B corta en el teclado, y voy a tratar de moverlo a esta marca de color verde que me indica el centro de mi espacio de trabajo. Fíjense que si presiono la letra Z de nuevo, manteniendo presionado Alt y cliqueando, voy a poder hacer el zoom correspondiente. Y un lindo truco que a mí me gusta hacer es para mover toda la vista al centro de la pantalla. Si mantengo presionada la barra espaciadora, van a ver que me cambia el icono hacia una manito y manteniendo, como le digo, la barra espaciadora y cliqueando puedo arrastrar y volver a ubicar hacia donde yo quiera, bueno, la vista de mi composición, podríamos decir. Este atajo también se aplica de la misma manera en After Effects, así que yo les voy soltando la data a medida que vamos avanzando. Una cosita de Illustrator que les quiero explicar para que no se vuelvan locos es lo siguiente: por defecto puede pasar que se les creen dos mesas de trabajo. Fíjense que si yo cliqueo la mesa de trabajo 1, me está seleccionando la mesa de trabajo que habíamos creado, la que corresponde al 1920 por 1080, y si cliqueo la segunda, muchas veces se crea una mesa de trabajo mucho más grande, como una que está conteniendo absolutamente todo. Si ustedes realmente entienden que no la van a utilizar, esto es una lógica más de diseñador, que digo, les puede ser útil. Yo lo que siempre suelo hacer es primero identificar cuál es la mesa de trabajo que me está sobrando, en este caso es la mesa 2, y manteniendo presionado clic aquí, voy a arrastrar y voy a llevarlo a la papelera de reciclaje, la voy a eliminar y de este modo solamente me quedo con una única mesa de trabajo. ¿Por qué podríamos utilizar dos mesas de trabajo en una? Bueno, ya eso se lo voy a explicar y va a tener sentido el por qué necesitamos trabajar en Illustrator y organizarnos las cosas apropiadamente, pero vamos de a poco. Ahora yo entonces ya estoy logrando mi cometido, es lo que tenía en mente. Fíjense que ahora ya tengo una única escena donde tengo los materiales que yo necesito y estamos mucho más organizados. Entonces la lógica indicaría que ahora nosotros ya tenemos separada la primera escena que queremos animar. Podríamos guardarla en nuestra computadora y ya llevarla a After Effects. Vamos a ver qué sucede si hacemos eso y eso nos va a permitir entender por qué no es tan sencillo y donde tenemos que tomar un poquito más de trabajo. Fíjense, si yo vengo acá a archivo, voy a venir a guardar como, voy a elegir una carpeta cualquiera y voy a guardar esta escena 01. Yo por ejemplo, voy a crear una nueva carpeta, voy a poner escenas. Esta carpeta posiblemente ustedes no la tengan, pero yo lo hago para organizarme. Y voy a guardar, la escena 01, que es la que venimos trabajando hasta ahora. Siempre les va a aparecer esto. Yo les diría que no tengan ninguna preocupación, simplemente presionen OK y listo. En el peor de los casos, una recomendación es que si ustedes tienen alguna versión vieja de After Effects y la versión de Illustrator 2020 no les sirve o After Effects no les abre el archivo de Illustrator, un buen truco puede ser grabarlo como Illustrator CS6, por ejemplo, o alguna de estas versiones. Esto posiblemente lo que haga sería bajar un poco la versión del archivo Illustrator que ustedes están guardando para que ese archivo sea compatible con el After Effects que ustedes tengan en el caso de que estén trabajando con versiones viejas. Eso es lo único que podrían tener en cuenta como truco. Yo lo voy a dejar así como está, voy a poner OK y fíjense que se va a guardar automáticamente. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a abrir After Effects y vamos a tratar de importar este archivo que nos acabamos de crear para ver si está óptimo y si lo podemos animar. Entendiendo que el hecho de que estuviera óptimo sería la idea de que pudiéramos manipular cada una de las capas, cada uno de los objetos de manera separada. Ustedes imaginarán que en Motion Graphics siempre tenemos muchas cosas que se mueven constantemente y no vamos a poder hacer que se muevan si no podemos manipularlas cada una por separado. Y ese es el principal objetivo de esta organización previa que estamos haciendo.
Estando aquí en Illustrator, entonces yo voy a venir a archivo, voy a venir a importar archivo y voy a buscar en mi computadora el archivo que hemos venido trabajando. Voy a cliquearlo, voy a poner importar y fíjense lo que sucede. Tengo la posibilidad de importarlo como material de archivo o como composición. Vamos a importarlo como composición rápidamente. Esto es algo que voy a profundizar más adelante, así que se los voy a explicar cuando sea el caso. Vamos a poner aceptar y fíjense lo que sucede. Se me crea una nueva composición con la escena que nosotros habíamos trabajado. Pero fíjense que si yo le hago doble clic y abro la composición, algo que ustedes deberían saber ya cómo funciona After Effects, tengo solamente una sola capa y en el caso de que yo quisiera animarla, bueno, no estoy obteniendo todos los elementos por separado. Eso es un problema. Esto ya me permite percibir que hubiera necesitado yo primero en Illustrator separar las cosas para que luego en After Effects, y acá me estoy adelantando, podamos ver cada una de las capas que se corresponde con cada objeto. ¿Por qué? Porque After Effects va a importar las cosas según nosotros las tengamos separadas o categorizadas dentro de Illustrator. Y fíjense lo siguiente, ustedes se pueden llegar a preguntar ¿por qué no me reconoce cada uno de los elementos si yo igualmente cuando despliego acá esta capa 1, tengo cada uno de los elementos por separado, como yo les mostré? Si selecciono el avión, yo lo puedo encontrar al avioncito, lo tengo acá, y está separado el avión, por ejemplo, del signo de pregunta que aparece acá. Bueno, la respuesta es que After Effects solamente va a importar o reconocer como algo distinto las capas. Está bien, solamente las capas, y ustedes acá pueden percibir que yo tengo una única capa. Todo lo que está adentro, digamos que es solamente decodificable por Illustrator como algo separado, como algo distinto, como un elemento único, pero After Effects no va a permitirnos hacer esa diferenciación y por eso ha importado la capa. Esto nos permite entender entonces que el objetivo que tenemos que cumplir para cada una de nuestras escenas en Adobe Illustrator es separar en capas y pura y exclusivamente en capas cada uno de los elementos que nosotros querramos tener independientes o poder controlar de manera separada en After Effects.